Muy buenas noches, mis amados, mis amadas, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un placer inmenso, mire, grandioso, mi amado, un gran privilegio que el Señor me ha dotado, me ha dado de poder tenerle a usted en mi plataforma, en mi canal y poder compartir y aprender juntos este camino hermoso. Es el entendimiento, comprensión de los conceptos hebreos. Estamos dedicados a esta labor ya por tantos años, casi ya 18 años enseñando la Torá. Hoy estaremos en una serie maravillosa que hemos comenzado ya hace un tiempo y estamos tratando de entender, de conocer de una manera más apropiada, más precisa, los conceptos e ideas hebreas, que al entenderse desde tu punto de vista occidental, no se pueden comprender de la manera más precisa. Y es como si usted pudiera estará estudiando o tratando de entender a un chino, por ejemplo, una persona o un finlandés. No, no. Debemos interpretar la escritura en el mundo y en la cultura que fue dada. Es por esa razón que por introducir este tema y primeramente quiero invitarles a todos a que se suscriban a nuestro canal. Está nuestro canal de YouTube con el nombre Luis Fernando Graciano, así usted lo va a ver, usted puede digitar Luis Fernando Graciano inmediatamente, me va a ver ahí inmediatamente en un canal que tiene un letrero, un banner que dice las raíces hebreas, ahí soy yo. Mire, dele a la campanita, suscríbase al canal, usted recibirá todas las notificaciones de todos los videos de enseñanzas que colocamos. También síganos en las redes sociales, dele a like también a los videos para que el algoritmo pueda reproducirlo más, mándeselo a alguien. Mire, ayúdenos a proliferar este mensaje. De igual manera, vaya a nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y ahí tenemos una multitud de cuentas donde tenemos diferentes perspectivas. Tenemos una escuela también de raíces hebreas. Pues inscríbase ahí también. Ahí hay enseñanzas muy poderosas donde todas las semanas ponemos artículos de interés, videos de interés, artículos cortos, largos, académicos, de todo tipo, pero todo siempre con la precisión, buscando la precisión en el entendimiento de las escrituras. Así que le invitamos a que vaya con nosotros ahí. Y de inmediato vamos a comenzar esta enseñanza maravillosa. Primero una introducción de las tres llaves para una interpretación apropiada de las palabras e ideas dentro del texto hebreo. En todo este trayecto hemos entendido a través de la misma palabra de Dios que ella tiene llaves con las cuales usted puede comprenderla. O sea, ella misma revela la Torah Hakadosh, la Torah Hashamaim, la Torah del cielo, la Torah del eterno, que es su palabra, que es su voluntad, que es su revelación. Ella misma enseña y revela que tiene llaves para las cuales nosotros debemos usar para entenderla e interpretarla correctamente. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer a Dios, sus ideas, y esas ideas nos ayudarán a vivir una vida efectiva, una vida que le agrade a Él, una vida también de bendiciones. La primera llave que hemos discernido, entendido, que nos ayudará a una interpretación apropiada del texto, es la cultura. El idioma hebreo, como es el caso de todos los idiomas, está estrechamente ligado a la cultura a la que los oradores y escritores pertenecen. Esto no se puede obviar, esto no se puede sacar de contexto, esto no se puede espiritualizar. Usted debe entender la cultura del libro para poder entenderla, es parte del contexto. El contexto envuelve la geografía, la política, la social, lo económico, lo geográfico, lo sociológico, lo antropológico, lo cultural, envuelve todo esto. Es por esa razón que al leer la Biblia, ya sea en hebreo, en español, en inglés o en cualquier otro idioma, es esencial leerlo a través de los ojos y la mente de la cultura hebrea y no en nuestra propia cultura. Por ejemplo, yo uso siempre este ejemplo porque es importante. Isaías 40:22 dice, Él extiende los cielos como una cortina. Al entender esto, muchos de nosotros hemos olvidado que esto es un texto hebreo, no un texto occidental.
Esto no está hablando de ciencia copernicana del siglo XXI, no está hablando de filosofía del siglo XXI. Está hablando de la mentalidad hebrea en el siglo, en un siglo muy arcaico, muy anterior al nuestro, donde vivió Isaías. Por eso yo tengo que entender a qué se refería Isaías cuando hablaba de cielo. Lo primero que hay que entender es que Isaías vivía en una tienda de pelo de cabra, al igual que Abraham, al igual que Isaac, igual que Jacob, vivían en tiendas de pelo de cabra. Estas pieles eran negras, pero cuando se reflejaba la luna y las estrellas del cielo, como esa tela tenía aberturas, Isaías podía percibir la tienda como el cielo. Y de ahí es que él tiene la concepción de que las estrellas en el cielo negro, o sea, en la tienda de pelo de cabra negro y esos orificios de luz que le entraban, era literalmente la tienda de Dios que se extendía a lo largo del mundo, y esa tienda extendida a lo largo del mundo era la familia de Dios. A esto era al que se refería Isaías, no a las estrellas literales, a kilómetros de años luz, extendidas como la entendemos hoy, que son bolas de gas ardiente a miles de kilómetros de años luz, no. Él entendía el cielo nocturno como la tienda de Elohim que se extendía a lo largo de todo el mundo, y esa es su familia, la familia de Dios. Esta es la primera llave. Sin cultura usted no puede entender la escritura. Le puedo mencionar muchísimos otros ejemplos, mi amado, muchos otros ejemplos. La Biblia está llena de ejemplos de este tipo. Pero para poder seguir avanzando, permítame introducirlo en la segunda llave que le hará entender apropiadamente las escrituras. Y es el concepto de acción. Nuestras lenguas modernas son el producto de un mundo greco-romano donde las palabras abstractas son prolíficas. Una idea abstracta es una idea, una palabra, un pensamiento que no puede ser relacionado con nuestros cinco sentidos. Las palabras abstractas no pueden ser sentidas, oídas, vistas, tocadas, gustadas, no pueden. ¿Por qué? Porque son abstractas. Sin embargo, a diferencia de lo abstracto, cada palabra hebrea, todas las que hemos estudiado, usted lo ha podido ver, y las que vamos a estudiar hoy, están relacionadas con una idea concreta, con una sustancia de acción. Por eso es que nosotros muchas veces fallamos en comprender las escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice, usando la King James, la Reina Valera, la misma, en Primera de Samuel 20:34, y Jonatán se levantó de la mesa con una nariz encendida. Disculpe, estoy usando la traducción literal. Esta es la traducción literal del hebreo. Estoy traduciendo directo del hebreo para que usted pueda ver. Donde la Reina Valera dice, y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Usted veo que cuando la traducimos con la traducción occidental de la Reina Valera, nos dice exaltada ira, pero la versión literal hebraica que está atencionando una sustancia de acción dice nariz encendida. ¿Por qué? Porque una nariz encendida puede verse que está encendida, mientras que la ira no. La ira es un concepto abstracto. Este es el nivel de entendimiento de lo que significa una idea concreta, una idea de acción. La Biblia está enfocada en la acción. Todo lo que describe es una acción. Todo lo que describe no solamente está conectado a la cultura, no solamente es un objeto de acción, sino que también ahí, y esta es la tercera llave, todas las ideas bíblicas, todas las palabras bíblicas están relacionadas también a la función de las cosas. Lo que la Biblia está enfocada en revelarnos a nosotros, o sea, la mente de Dios, es en la función. El pensamiento hebreo está más preocupado con la función que nuestro pensamiento grecorromano, la cual todos nosotros crecimos, somos formados y todavía operamos
está más preocupado en la apariencia, no en la función. Entonces, una cosa es la apariencia y una es la función. Es por esa razón que nosotros gastamos tanto dinero en maquillaje, en peluca, en ropa, porque nosotros queremos impresionar con nuestra apariencia. Por eso ahora hay un culto a la belleza. Pero una cosa es la belleza en el mundo greco-romano y una cosa es la belleza en el mundo hebreo. Pero para que tengamos un ejemplo bien preciso, el que yo he utilizado siempre, ¿cómo describiría una persona occidental un lápiz? Probablemente un occidental describiría un lápiz como largo y amarillo con un extremo puntiagudo negro. Note que a los occidentales les gusta usar adjetivos para describir los objetos. Sin embargo, un oriental, el pensamiento hebreo, utiliza los verbos más que los adjetivos para poder describir las palabras y los conceptos y las cosas. Un lápiz, por tanto, un oriental lo describiría como algo con que usted escribe, que es una descripción de la función del lápiz, no de la apariencia, no que es amarillo, largo, con un extremo puntiagudo. ¿Lo puede notar? Un concepto de acción, un concepto de función y estructurado en una cultura. Eso es lo que estamos haciendo aquí, buscando las palabras en la cultura, buscando el objeto de acción, el sentido de acción y buscando la función. Así que comencemos ya, luego de esta introducción, a entender más precisamente los conceptos de camino y jornadas. Y el primero que quiero traer a su presencia, a su consideración, es el concepto de senda o camino. Y aquí interviene mucho la cultura. Y debido a que la Biblia fue escrita por hebreos, como usted sabe, cuya historia y cultura son de una sociedad nómada, una sociedad agrícola, donde las palabras, las ideas y los conceptos dentro de esta se relacionan con esta perspectiva. En lugar de leer la Biblia dentro de nuestro punto de vista occidental moderno, tenemos que poner los pies en sus sandalias y leer el texto como si nosotros viviéramos dentro de esa cultura nómada, una cultura arcaica, una cultura agraria. Es por esa razón que para poder entender senda, camino, debemos entenderlo desde el punto de vista occidental, oriental. Y para eso quiero traer a su consideración de Deuteronomio 26:17. Mire qué dice, donde aparece esta palabra camino, senda. Está escrito: has declarado solamente hoy que el Señor es tu Elohim y que andarás en sus caminos. ¿Vio? Andarás en sus caminos. Bueno, tuvimos una serie en nuestra escuela hace ya un mes en atrás, yo creo más o menos un mes, hace 2 semanas terminamos, donde duramos casi 2 meses hablando del camino del Elohim. Ahí describimos todo lo que tiene que ver con el camino del Elohim, detalladamente. Bueno, aquí hay personas de los que están con nosotros hoy que participaron en esa escuela. Yo espero que ustedes alguna vez se interesen en estudiar las lecciones de nuestra escuela, lecciones puntuales que lo ayudarán a usted a una comprensión más adecuada de los conceptos hebreos. No es suficiente saber que Yeshua es el camino, no. Hay que saber a qué se refiere el camino en todas sus aristas, en todos sus conceptos, qué es lo que está unido a este camino. Yo he estado estudiando eso. Por eso dice, y andarás en mis caminos. La palabra que utiliza es la palabra derek. Vamos a darle a esta palabra a ver qué significa. Continúa diciendo el texto, y guardará sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que me escuchará y que escuchará su voz. No se le olvide que estamos hablando de una cultura nómada, una cultura agraria. Es por esa razón que la vida nómada consiste
en seguir rutas de un pozo de agua, de un estanque, de un río y pasto verde al siguiente. O sea, la búsqueda de agua y pasto es la esencia de la vida para un nómada. Es de ahí donde sale este concepto de senda o camino, de esta cultura nómada. La palabra entonces de una senda a un camino, como en el verso anterior, como dije, es la palabra derek, que cuando usted va al diccionario Strong es la palabra 1870 en su parte hebrea. Y como veremos más adelante con los siguientes estudios de las palabras relacionadas a esto, mucho de lo que pensamos acerca de la ley de Elohim y de los mandamientos es desde el punto de vista griego y no a partir del de los hebreos. ¿Te vio? ¿Qué es el camino? La ruta. Escúchelo bien, ¿eh? La ruta que un nómada utiliza para buscar agua y pasto. Esto es lo que significa camino. A esto se refería la palabra en su contexto original cuando se refería a camino. Está conectado a la cultura nómada, de donde también la ley tiene parte, y esa es la segunda palabra que quiero introducir ahora, ley. Bueno, hemos hablado mucho de este tema, lo hemos hablado miles de veces en muchas clases, porque esto es central dentro de la escritura. Pero aquí vamos a ver su significado más preciso, hebraicamente hablando. La palabra más conocida como ley en la Biblia hebrea es la palabra Torah. Es de ahí donde se toma. Esa palabra es la palabra, como ya usted sabe, dentro del diccionario Strong, la palabra 8451 y se deriva, y ahí donde toma su fuerza y su concepto primario, se deriva de la raíz yará, que es la palabra 3384, que significa emitir. Escuche bien. O lanzar. Emitir o lanzar hacia afuera, como puede verse en algunos versos que voy a nombrar ahora, por ejemplo, en Éxodo 15:14, que dice, echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. La palabra aquí en Éxodo 15:14, perdón, Éxodo 15:4, cuando dice echó, es yará. Esa es la raíz de la palabra Torah. Significa lanzar, significa emitir, echar. Ponga atención. Lo mismo pasa en 1 de Samuel 20:33, 20:36, cuando dice, y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Vio, esta palabra aquí, tiraré, es yará. Esta idea de tirar, de lanzar, de emitir, que es el concepto detrás de la palabra Torah, se entiende también a la idea de lanzar una mirada en dirección determinada. O sea, echar una mirada a una dirección determinada o un punto. Cuando usted se observa un punto, cuando usted lanza una mirada a un punto específico, lo dice el libro de Éxodo 15:25. Mire qué dice, mire qué dice. Y Moisés clamó al Señor, escuche, y el Señor le mostró un árbol. ¿Vio? Mostrar aquí es la palabra yará. Tiene la idea de lanzar una mirada en una dirección determinada, en un punto, mostrarle. Él le mostró el lugar, entonces los ojos se dirigieron a ese lugar. También el concepto de yará tiene que ver como un maestro, como yo hoy, que estoy hoy mismo, yo estoy utilizando este verbo yará delante de todos ustedes. Es como un maestro señala, escuche bien, la forma en que su estudiante va a ir. Esta palabra se extiende también a la idea de enseñanza. ¿Vio? Tiene otra connotación esta palabra yará, pero tiene que ver también con echar, con lanzar. ¿Qué estamos nosotros echando? El dedo, porque señalamos a ustedes, a los estudiantes, dónde usted va a ir.
Por eso se traduce como enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? El señalar del maestro a su estudiante, a donde el estudiante debe ir. Cuando están aquí, podemos verlo en Levítico 10:11. Levítico 10:11 dice, y para enseñar, y hará a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor le ha dicho por medio de Moisés. O sea, enseñar es señalar la forma en que su estudiante va a ir, y eso lo hace el maestro. De igual manera, hay dos nombres que se encuentran en el texto bíblico que también se relacionan con la raíz verbal yará. Uno de ellos es moré. Es la palabra 3384 del diccionario Strong, que significa, se traduce como maestro. ¿Quién es el maestro? Hebraicamente es el que señala el camino. ¿Lo fue? ¿Lo vio? El que señala el camino. ¿Qué es la enseñanza? La forma que el maestro señala para que su estudiante vaya. ¿Lo vio? Estamos hablando esto hebraicamente. Entonces el maestro es el que señala el camino. El otro nombre que vemos es el concepto que yo quiero tomar en cuenta hoy y traerlo desde su punto de vista más hebraico. Es la palabra Torah. Ya vimos que es la palabra 8451 del diccionario Strong. Ahora, ¿qué significa Torah entonces? La Torah es y significa enseñanza literal. ¿Qué es la enseñanza? Como ya usted vio, la dirección señalada por el moré. ¿Qué es el moré? El que señala el camino. ¿Vio? ¿Qué es el maestro? El que señala el camino. ¿Qué es la Torá? La enseñanza o la dirección que el maestro señala. El moré señala, ¿vio? Entonces la palabra entonces moré, Torá, proceden, como ya usted vio, de la misma raíz, que es yará, que es lanzar algo, es emitir algo, es echar algo. Se podría decir entonces que Torah es lo que el maestro lanza, pero lanza como dirección que el maestro señala para que su discípulo vaya. ¿Lo ve? Interesante esto, ¿eh? Nótelo como lo dice Proverbios 5:13. Proverbios 5:13 dice, no oí la voz de mis maestros. Usa ahí la palabra moré. Proverbios 1:8 también usa la palabra Torah cuando dice, oh hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la enseñanza de tu madre. La palabra aquí enseñanzas es Torah. Usted ve que interpretar la palabra Torah en hebreo como ley es apropiadamente lo mismo que la interpretación de la palabra padre como disciplinario. ¿Cuántos lo que pudieron oír la charla pasada que describimos lo que significa padre? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan lo que significa padre? Bueno, a modo de recordatorio, padre literalmente significa hebraicamente el fuerte de la casa. Mientras que el padre es un disciplinario, volviendo aquí, el padre no solamente da disciplina o es disciplinario, no, se queda corto ahí, en el entendimiento de un padre. El padre es mucho más que eso. De la misma manera, la Torá es mucho más que ley. La Torá de los padres es un conjunto, un grupo de enseñanzas o instrumentos para entrenar, para llevar, dirigir a los hijos a la madurez, para ponerlos en el camino recto. Si el niño es obediente a las instrucciones y a estas direcciones, a estas orientaciones del padre, él recibirá elogios. Si las instrucciones
son violadas por falta de respeto o desobediencia desafiante, el niño recibe castigo. Sin embargo, escúcheme, si el niño desea seguir las instrucciones con obediencia amorosa, pero se queda corto de las expectativas de los padres, el niño es elogiado por el esfuerzo y aconsejado sobre cómo llevar a cabo las instrucciones mejor la próxima vez. En contraste con esto, una ley es un conjunto de reglas que si no se cumplen, el resultado será el castigo y no hay lugar para la enseñanza. Que aunque falle, es una enseñanza en sí mismo y se le da la oportunidad al niño nuevo de volver a hacerlo. Pero cuando se habla de ley, no hay oportunidad, porque dentro del punto de vista occidental se ha entendido que la ley, su resultado es el castigo y no hay lugar para Elohim como Padre de la humanidad. Nos concede, nos da su Torah, nos echa, nos emite su Torah de la misma manera. Es por eso que leemos en el Salmo 94:12, bendito el hombre a quien tú ya corriges. ¿Vio? Porque la corrección tiene que ver con enseñanza. Y en tus enseñanzas, Torah, los instruyes. ¿Lo vio? Ahí tenemos ya clave la enseñanza, el concepto hebraico de lo que significa ley. Ahora, vea, pasemos a otro concepto, que es el concepto de mandamiento, que también está conectado a esto con familia de camino y senda. Vemos cómo cuando vamos al español, una definición en español de un mandato o mandamiento es dirigir con autoridad y dar órdenes. Como cuando un general lo hace con sus tropas. Una orden militar. Hay que acatarla obligatoriamente porque tu autoridad te está diciendo. Esta es la mentalidad occidental. Pero mire qué dice la Torá. ¿Será cierto que esto es así, la Torá? Vamos a ver. El libro de Deuteronomio 6:25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos. La palabra ahí es mitzvah. Es la traducción de mandamiento en el hebreo. Dice, todos estos mitzvot, mitzvah, delante del Señor, nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Pero cuando vamos y buscamos y tratamos de conseguir el entendimiento hebraico de mandamiento, el significado de la palabra hebrea mitzvah, palabra Strong 4687, tal como se encuentra en el verso que vimos que mencionamos anterior, pregunto, ¿qué es un mandamiento? Pregunto, ¿es Dios nuestro general dándonos órdenes a obedecer? ¿O es el entendimiento hebraico antiguo de esta palabra algo diferente? Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio 1:19 para poder nosotros entender mejor lo que mandamiento es. Dice Deuteronomio 1:19, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que han visto por el camino del monte del Amorreo, como el Eterno nuestro Elohim nos dirigió. Y llegamos hasta Cades Barnea. Note aquí la palabra dirigió. La palabra dirigió, mencionada anteriormente, es el verbo hebreo zabá. Y es la palabra Strong 6680, que nada más y nada menos es la raíz de la palabra mitzvah. Mientras que los traductores generalmente traducen esta palabra como mandamiento, que es una palabra abstracta totalmente. Por eso el mal entendimiento. Por eso ven muchos occidentales, muchos cristianos ven a Dios como un Dios malo, fuerte, que manda, que es obligatorio hacer las cosas. Pero la definición de la palabra hebrea es más precisa. La palabra, el concepto hebraico detrás de mandamiento
que su raíz exaba es el concepto de dirigir, que es otra cosa, que es un concepto concreto. ¿Qué es dirigir concretamente? Significa mostrar o señalar un camino. Mostrar o señalar un camino. En otras palabras, Dios no es un general, un jefe, dando órdenes. Dios es un guía. Él es nuestro guía. Él es nuestro guía y su mitzvah es su dirección. Es la dirección que nosotros necesitamos para guiarnos en su camino. Como puede verse en el Salmo 119 muy claro. Mire estos versos en el Salmo 119 que lo aclara. El Salmo 119, verso 10 dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus direcciones. Dios es un director, el que te dirige. Ahí usa la palabra mitzvah. De igual manera, el verso 32 del Salmo 119 dice, por el camino de tus direcciones correré cuando ensanches mi corazón. Note que la palabra direcciones también aquí es mitzvah. En el verso 35 dice, guíame por la senda de tus direcciones, porque en ella tengo mi voluntad. Note que aquí no hay nada obligatorio. Note que aquí no es un hombre, un ogro, un jefe diciéndote obligatoriamente debes caminar por aquí. No, es tu Padre, es tu Dios, tu autoridad que te está tratando de dirigir por el mejor camino, que tú voluntariamente entiendes y disiernes y deseas caminar para agradarle. Es otra cosa. Mire que dice el verso 176 en el Salmo 119 de igual manera. Dice, yo anduve errante como una oveja extraviada, ¿vio? ¿Por qué? Porque la dirección que tomó fue mala. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mitzvah, de tus direcciones. ¿Puede verlo? En vez de ser un jefe, un general, mandando, ordenando obligatoriamente, Dios es un guía que nos dirige por el mejor camino para que nos vaya bien. La palabra bíblica hebrea, perdón, griega, usada para la traducción de la palabra hebrea mitzvah, es la palabra 1785 del diccionario griego Strong, y es la palabra entolé. Y es una combinación de dos palabras griegas. La primera palabra es ef, que es la palabra 1722 del diccionario Strong, que significa en o con. Y telos, que es la palabra 5056 del diccionario Strong, en su parte griega, que significa objetivo, que significa fin. Entolé, entonces, significa con un objetivo. Y es muy similar a nuestro entendimiento hebraico de una mitzvah como dirección. Lo puede ver, mitzvah es dirección. A Yeshua, por ejemplo, en una ocasión se le preguntó con respecto a la mitzvah, al concepto de mitzvah, y utilizó y citó perdón, el Antiguo Testamento, como siempre. Todo buen maestro que quiere enseñar Torah, la palabra de Dios, debe utilizar siempre como su base fundamental el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hace Yeshua aquí. Se le preguntó acerca de este concepto de la mitzvah. Y él dijo, escucha la historia. Mateo 22, 36. Mateo 22, 36 dice, Rabí, ¿cuál es la gran dirección? O sea, mandamiento, dice la traducción, pero mandamiento es algo abstracto. El concepto correcto ya usted lo conoce, es dirección. ¿Cuál es la gran dirección que está en las enseñanzas, o sea, en la Torá, Dios? Ya que Torá significa enseñanza de un padre a un hijo para que le vaya bien. Es lo que el maestro señala para que tú recibas el conocimiento. Y él les dijo,
Amarás a el Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre estas dos direcciones, es la palabra correcta aquí en la traducción más precisa, usa la palabra entolea ahí en griego y la palabra, o la palabra mitzvah en hebreo. Él le dijo, todas las enseñanzas cuelgan y los profetas. En otras palabras, todo está relacionado, los mandamientos, a estos dos encabezados. A mandamientos relacionados con Dios y mandamientos relacionados con el prójimo. Qué interesante. Hemos visto ya algunos conceptos relacionados a camino y senda. Veamos uno más. Observe el concepto de señal también que está conectado a estos conceptos de camino, conectado a Torah, conectado a Moré, como ya usted ha visto, conectado a camino. La palabra señal está relacionada también al verbo sabá, que significa dirigir. Y está relacionado también con el sustantivo mitzvah, que es dirección, que acabamos nosotros de ver. Y es otro juego de palabras que con significado similar. Ahora, ¿de dónde viene la palabra raíz de la palabra zabá? Esto es interesante. Te va a ver impactado usted. La palabra raíz tanto de zabá como de mitzvah es la palabra sí en hebreo. Zi, que es la palabra Strong 6716 y se traduce en la Biblia como nómada. Escúcheme. Esta palabra es usada en el texto bíblico para una nave que es un nómada en los mares. Una nave es un nómada en los mares. Por tanto, un nómada, es la palabra zi, es uno que viaja por el desierto en busca de agua y pastos para los rebaños. ¿Lo puede ver? Un nómada es el que viaja por el desierto en busca de agua y pastos para los rebaños. Por donde el nómada pasa para buscar el agua y el pasto, para él y su rebaño, el camino. ¿Vio? El camino, como hemos visto al principio, oh, qué interesante. Literalmente, entonces, es la ruta que hace el nómada para buscar agua y pasto. Lo puede ver cómo unidos todos estos mandamientos. Perdón, todos estos conceptos, camino, maestro, Torah, nómada, todos estos Torah, todos estos caminos, Zabá, mandamientos, todos están unidos. Qué interesante. De manera que el nómada entonces, como usted vio, es el que viaja por el desierto en busca de agua y pasto para el rebaño. De esta raíz también, escucha muy bien, por favor, esto es importante. De esta raíz sale el concepto de señal que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso hay dos palabras y una de ellas es señal que procede de aquí. La primera es siyá, es la palabra hebrea 6723, que significa una tierra seca o desierto. ¿Vio? Oye, desierto también está conectado a este concepto también de camino y senda, donde los nómadas vagan. Y la segunda palabra de la raíz sí, no solamente viene Ziyá, sino también Zión, que significa una señal o un punto de referencia. Ponga atención. El nómada utiliza varios puntos de referencia en su caminar, en su camino, en su viajar por el desierto, incluyendo las montañas, los ríos, los oasis y los afloramientos de roca para desplazarse de un lugar a otro.
Es por esa razón que una señal en el desierto se destaca más en el texto bíblico que cualquier otra. Es la señal que señala las instrucciones. ¿Vio? Y las enseñanzas que nosotros debemos seguir. Tú ves que Dios siempre dirigió a la montaña, que era un punto de referencia, para que nosotros entendamos que de ahí saldrían las instrucciones, las direcciones de Él, las enseñanzas de Él. Isaías 2:3 dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte de Dios, a la casa de Elohim de Jacob, y nos enseñará Torah, sus derech, su camino. ¿Vio cómo están conectados? Y caminaremos por sus sendas. Y porque desde Sion saldrá la enseñanza. Ahí usa la Torah, dice la Torah. Sion y Torah están unidas. Y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿Usted vio la palabra Sion ahí? Que en hebreo es Zion. Nazari, una Yud, una Nun y una Yud. La misma raíz significa señal o punto de referencia. ¿Qué es una señal? Un punto de referencia. Si vamos a seguir el camino de Elohim, como Él nos ha dirigido, entonces tendremos que utilizar a Sion, el monte de Elohim. O sea, el monte de Elohim es una referencia. Qué interesante que Dios, cuando liberta al pueblo, utilice ese punto de referencia para identificar quién es el verdadero pueblo de Dios y quién es el verdadero Dios. Dios sí enseña en la Escritura quién es el pueblo de Dios y quién es el verdadero Dios. El pueblo de Dios no es el cristianismo. No, es Israel. Y el verdadero Dios no es el Dios de los artistas. No es el Dios que todo el mundo dice que, ay, Dios mío, y siempre que tienen un problema llaman a Dios, y siempre que agradecen a un Dios, pero ¿cuál Dios? Porque solamente existe un Dios, el Dios del punto de referencia, que es Sion, que es la montaña. ¿Por qué? Porque de la montaña sale Torah. Porque de la montaña Dios se casó con el pueblo. Porque en la montaña Dios se le reveló al pueblo. Esa es la señal. Cada vez que usted vea señal, por ejemplo, la circuncisión es una señal en el cuerpo del convenio. Es un punto de referencia que te aparta para Él. Ahora bien, hay una palabra también que está unida y otro concepto que voy a traer a colación ahora. Está muy conectado a esto de camino, de senda, de mitzvah, de dirección. Todo esto que hemos hablado, de Sion, y es el concepto de malvado. El Salmo 37, 16, 17 dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de los malvados. ¿Vio? Porque los brazos de los malvados serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es el Eterno. Estas dos palabras que vamos ahora en esta secuencia de conceptos a entender, justo y malvado, tienen su paralelo en conjunto como antónimos muchas veces a lo largo del texto bíblico. O sea, el texto bíblico utiliza estos dos conceptos como antónimos. Por eso pregunto, ¿qué es una persona justa y qué es una persona malvada? Vamos a verlo hebraicamente. Estas dos palabras son abstractas en el significado. O sea, yo digo justo y digo malvado, eso es abstracto, eso es un concepto occidental. Por eso debemos buscar ahondar más profundamente, como lo estamos haciendo hoy, para poder traer los significados concretos orientales con el fin de descubrir su verdadero significado en el pensamiento hebreo. El primero que nos toca es la palabra rasha. Es la palabra rasha. Es la palabra 7563 del diccionario Strong. Es la palabra que se traduce como malvado. Esta proviene de una raíz verbal que es rasha también, que es la 7561, que significa concretamente, ponga atención, esto es interesante, caminar fuera del camino. Un rasha es caminar fuera del camino. Y se puede encontrar fácilmente en 2 de Samuel 22:22, cuando dice, porque yo he guardado los caminos del Eterno
y no me aparté impíamente de mi Elohim. La palabra ahí aparté es rasha. Vio que rasha significa apartarse del camino, caminar fuera del camino, que es la ruta que lleva el nómada para encontrar su fuente de alimentación. Me viene a la memoria un viaje que de una excursión en la que yo estaba kilómetros de travesía. Mientras prestaba más atención a los paisajes que a la propia pista, me encontré perdido en el sendero. Me perdí. Y si bien esto es una ocurrencia, algo común entre los excursionistas y los mochileros también, hay ocasiones en las que las personas han perdido la vida después de haberse perdido en un camino, en una montaña, en cualquier ruta que hayan tomado. Es por esa razón que la palabra malvado es una mala traducción de rasha, ya que el significado hebraico es simplemente alguien que se ha alejado de la senda, del camino que se espera que tú camines para encontrar la fuente de alimentación y de sustento. Hay dos maneras de salirse de la ruta. Número uno, por accidente, lo que podemos llamar un error. Y número dos, adrede, con conciencia. Y esto podemos llamarle como un desafío. Ambas formas son rasha, ya que por error o por un desafío o adrede, como quiera, usted se salió del camino, usted se alejó de la senda. Ambos son rasha y tienen el mismo resultado. Ahora, para justo, que es antónima esta palabra, como hemos visto en Proverbios 10, 24, 25, el temor del impío, rasha, este le vendrá. Y el deseo de los justos, sadik, se les concederá. Cuando el torbellino pasa, el malo, o sea, el rasha, no es más, pero el justo es un eterno fundamento. La palabra quizá rasha, como ya hemos visto, hace contraste con la palabra sadik, que es justo, que se traduce como justo en nuestras Biblias, pero que en un significado más hebraico es el que presta atención y se mantiene caminando el camino. Póngame atención, que es un sadik, uno que presta atención, y se mantiene caminando el camino. Una palabra relacionada a este concepto de sadik es la palabra Strong 6666. Es la palabra zeraká, que se traduce como justicia, pero que concretamente, hebraicamente, ya que justicia es un concepto abstracto, pero cuando vamos al concepto más hebraico, literalmente justicia significa el sendero que uno camina. Por ejemplo, miren cómo está escrito en Deuteronomio 6:25. Y la pista será para nosotros si tenemos cuidado, ¿vio?, de seguir las direcciones, mitzvah, a la faz de el Eterno, nuestro Elohim, como Él nos dirigió a nosotros. Wow, ahí usa tres palabras que hemos descrito en el día de hoy. La palabra ahí, pista, es la palabra zedaká, que es el sendero que usted camina. Pero para caminar el sendero que usted debe caminar, usted necesita tener cuidado de seguir las mitzvah, que se traduce como mandato, pero que en realidad se traduce aquí en esta versión, como en este verso, como dirección, que es el camino concreto, es el entendimiento concreto hebraico, es una dirección. Pero que dice luego, con que Elohim nos dirigió, que es la palabra zabá, que es la raíz de la palabra mitzvah, que es direcciones.
que es el concepto de dirigir. ¿Quién dirige? Nuestro Padre, nuestro Señor. ¿Qué nos dirige? Las direcciones. ¿Qué nos da direcciones? Que es la mitzvah, mal traducida como mandamiento. ¿Para qué? Para que yo camine el camino recto, el camino, el sendero que uno camina, que es la sedaká, la justicia, para que me entienda, mal traducido, que es el camino, la senda. A lo largo de la Biblia, Elohim ha dado sus direcciones, señalando el camino, pero en orden de no perderse, hay que mantener los ojos en el camino. ¿Te vio? Hay que seguir caminando el camino. ¿Cómo yo sigo caminando el camino? Con las direcciones que Él me da. Cuando Él me señala por dónde caminar, por dónde yo debo seguir. Otro concepto también de senda, de camino, es el concepto hebraico de arrepentimiento. Y esto lo va a desafiar usted tremendamente, más de lo que estamos siendo desafiados hoy. Que por lo general percibimos el arrepentimiento como una sensación de tristeza. Y si bien esto es una señal de una persona arrepentida, hay mucho más que esto con el arrepentimiento. Note en Ezequiel 18:30 lo que dice la Escritura. Por tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos. ¿Te vio? Entonces, ¿cómo están unidas arrepentimiento y camino? Usted va a ver por qué. Oh casa de Israel, dice el Eterno tu Señor. Y ahí dice, conviértanse. Mire qué dice, conviértanse y vuélvanse de todas sus transgresiones y no les será la iniquidad causa de ruina. Hay una frase interesante aquí que es una frase doble. En este verso dice la frase conviértanse y vuélvanse. Es el concepto o es la frase hebrea shubu vashashibu en el original hebreo. La palabra shubu es el verbo shuv, que es la palabra 7725, que significa girar. Shuv, girar. La segunda es hashibu, y viene del mismo verbo shuv, pero escrito en otra forma verbal, una forma causal, lo que significaría hacer un giro. La primera palabra shubu se puede interpretar como parar y alejarse, hebraicamente. ¿De qué? De la maldad. Y la segunda palabra, hashibu, puede ser interpretada como volver al camino que debería estar siguiendo, que supuestamente debiste caminar. Entonces, ¿cómo se conecta todo? Esto es tremendo. Ya yo he mencionado previamente mi experiencia cuando le conversé de encontrarme perdido en el camino que estaba siguiendo. Una vez me di cuenta de mi error, paré y me di vuelta. Desde que entendí que estaba mal, me paré y di la vuelta y busqué luego el sendero donde debía estar. Esto es arrepentimiento. Entonces me dirigí al sendero que debía caminar y finalmente retorné, o sea, volví al camino. ¿Lo puede entender que es arrepentimiento? Esta misma analogía puede aplicarse también cuando nos encontramos perdidos en el camino del oír. ¿Qué es arrepentirse? Número uno, parar y dar la vuelta. Pero parar y dar la vuelta, ¿termina mi arrepentimiento? No. Termina, me arrepentí correctamente, perfectamente, cuando volví al sendero donde debía yo haber estado caminando. Y esto es el significado hebraico de Teshuvah, que es Shuv, que es de la raíz Shuv, que significa volver al camino que debí caminar. Qué tremendo es esto. También hay un concepto que está relacionado a senda también. Es el concepto hebreo ruach,
que se traduce como espíritu. ¿Puede usted, pregunto, puede usted oír, ver, sentir, oler, saborear o saborear un espíritu? Si su respuesta es no, entonces tenemos que mirar más profundamente un significado más concreto detrás de la palabra hebrea. Usted ve que esto es una mala traducción, no es una mala traducción, es una palabra abstracta. Usted no puede sentir, ni tocar, ni gustar un espíritu. La palabra que se traduce frecuentemente como espíritu es la palabra ruach, que es la palabra 7307. Y solo una búsqueda rápida de esta palabra en el texto hebreo revelará cuál es el significado concreto. Génesis 8:1 dice, y Elohim hizo pasar un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. La palabra aquí viento es la palabra hebrea ruach. Aquí vemos que la palabra hebrea ruach, traducida como viento, es la palabra más concreta para tener la idea de lo que es un ruach. Y debido a que podemos oír y sentir el viento, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han sentido, han oído el viento? Todos nosotros. Es por eso que sabemos que estamos en el camino correcto para encontrar el significado hebreo original de esta palabra. Un viento puede ser el viento sobre la tierra, tal como vemos en el verso, vimos en el versículo anterior, pero también puede ser el viento del Eterno, el viento de Hashem, el viento de Yahweh. En Génesis 8:1 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos y por el viento, el ruach de su boca, o sea, el aliento de su boca, todos sus ejércitos. Y del hombre también se dice en Zacarías 12:1, la carga de la palabra del Eterno está sobre Israel, declara el Eterno. Él extiende los cielos y sienta las bases de la tierra y él forma el viento del hombre que está dentro de él. O sea, el viento es ruach. Tanto el viento de Dios como el aliento, el soplo del hombre, que es la misma palabra ruach, desde una perspectiva hebraica, la respiración no es solo el intercambio de aire en los pulmones. No, es la fuerza motriz de la persona. ¿Qué hace la fuerza motriz tuya? Es el ruach. Es lo que te dije. Es lo que lleva en su viaje por la vida. Ya lo voy a ver con la conexión. Como ya hemos visto, un examen de las palabras relacionadas y las raíces de una palabra ayudan a pintar la imagen del significado original concreto. Por lo tanto, vamos a hacer eso con la palabra ruach. La raíz principal de donde procede la palabra ruach es la raíz ra. Y mientras esta palabra raíz no se encuentra en el texto bíblico, varias otras raíces y palabras derivadas de ella lo están. Por ejemplo, la palabra araj, que significa viajar. La palabra también yearaj, que es la luna. La palabra también reaj, que es piedra de molino. Todas estas palabras tienen la misma raíz de la palabra ruach. ¿Qué tiene que ver el viajar? ¿Qué tiene que ver la luna? ¿Qué tiene que ver la piedra de molino con esto? Bueno, permítame explicárselo. Para esto estamos aquí. ¿Qué tiene el viento? ¿Qué tiene el viajar, la luna y la piedra de molino en común? Cada una de estas palabras tiene dentro de su esencia, tiene que ver con seguir un camino prescrito. Por ejemplo, el viento sigue el camino cada temporada. Un viajero sigue un camino en su ruta ya prescrita que él ya previamente estableció. La luna sigue el mismo camino en el cielo. Y una piedra de molino también sigue un camino preestablecido para poder usarse en su función. Cuando vivimos según nuestro viento, en otras palabras, ¿usted vio? La
fuerza motriz que nos dirige. Seguimos el camino de destrucción. Pero si vivimos de acuerdo al viento de Elohim, seguimos el camino de la vida. Es lo que está escrito en el libro de Zacarías. Mire qué dice Zacarías. Ezequiel 36, 26, 27 dice: les daré corazón nuevo y pondré ruaj, viento nuevo, dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi ruaj, mi viento, y haré que anden en mis estatutos, que son las direcciones, y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Por tanto, podemos concluir que viento es la fuerza, es lo que dirige, la fuerza motriz de la persona, que dirige y lo lleva en su viaje por la vida. Si el viento que tú tienes es tu propio viaje, entrarás en la perdición. No llegarás a la meta que Dios te estableció. Pero si tú te dejas dirigir por el viento, la fuerza motriz que viene de Dios, podrás entonces dirigirte y llegar el viaje el viaje de la vida correcta. Hay otra palabra también que quiero traer a su colación. Aquí a su consideración también. Vamos a examinar también que está unida a estos conceptos de caminar. Senda. Es el concepto de desierto. Hay tres palabras hebreas que quiero comenzar a estudiar ahora, que todas tienen la misma raíz. Entre ellas está desierto. La primera de ellas es la raíz, perdón, todas ellas vienen de una raíz que es dabar. Dabar viene de la raíz, de la palabra desierto, que vamos a ver ahora, viene de la raíz dabar. Pero la primera palabra relacionada con el concepto de dabar es dabar también, que es la palabra 1697. Dabar, la raíz dabar es la palabra 1696, pero la palabra dabar 1697, una palabra más en el diccionario Strong, significa palabra. La segunda es Débora, que significa abeja. Y la tercera, que es desierto, es la palabra midbar. ¿Vio? Estas tres palabras, dentro de su esencia, conservan la palabra dabar como su raíz. Ya que debido a que cada una de estas palabras se deriva de la misma raíz, sabemos que todas ellas entonces, porque tienen la misma raíz en su significado. Escuche muy bien, todas las palabras que tienen una misma raíz están conectadas en su significado. Entonces, ¿qué tiene de común las palabras, las abejas y el desierto? Lo común que todos estos conceptos tienen, estas palabras tienen, es el orden. Las palabras están dispuestas en un formato ordenado para crear frases. Por ejemplo, una colmena es una colonia de insectos que viven en una sociedad perfectamente ordenada. El desierto es un lugar donde el orden es prevalente, donde todos los organismos de vida viven en perfecto equilibrio y armonía. Ya usted puede entender por qué Dios sacó al pueblo al desierto. Era para traerlo en un orden, era para ordenar lo que el desorden en Egipto había causado en ellos. El desierto serviría como un instrumento de ordenar la vida de todo israelita. Es por esa razón que cada verano millones de personas se adentran en el aire libre en el desierto. ¿Por qué? Porque el desierto nos ayudará a nosotros a salirnos, a escaparnos del ajetreo de la civilización que se describe adecuadamente como el mundo. Y es el concepto de perro se come a otro perro. Y disfrutar de esa manera, entonces, al salirnos de este mundo caótico,
disfrutar de la tranquilidad y la paz que solo se encuentra en el desierto. Aunque a menudo se pasa por alto, el desierto desempeña un papel clave en la Biblia. Cuando Elohim, por ejemplo, llamó a Abraham de Ur, ¿se acuerda? Y a Moisés de Egipto. Él lo sacó de un río exuberante de agricultura al desierto para vivir como nómadas. Elohim también trajo a la nación de Israel fuera de Egipto, como le expliqué, y los llevó por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Sin embargo, Israel se rebeló contra Elohim. Por esa razón tuvo que vagar por el desierto durante otros 40 años. Una vez que Israel entró en la tierra prometida, Dios fijó una semana cada año para el festival de Sucot, cuando todos los israelitas tenían que volver al desierto y vivir en una zucá. Qué interesante. ¿Por qué volver al desierto? Para poder traer orden. A lo largo de la Biblia nosotros nos encontramos con personas que viven como nómadas en el desierto. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, por ejemplo, vivieron toda su vida como nómadas. Y antes de convertirse en el rey de Israel, David vivió como un pastor nómada. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, notamos que Hashem, nuestro Elohim, es un Elohim de orden. Y como un lugar de orden, el desierto es el mejor lugar para aprender acerca de él, que él es Elohim. Incluso Yeshua sabía esto. Yeshua, por ejemplo, en Mateo 14:23, dijo, despedida la multitud, él subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, él estaba solo. Lo mismo dice Mateo 15:29, cuando dice, pasó Yeshua de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Elohim. En Lucas 9:28 también dice, y aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que él salió del lugar de desorden, que él salió del lugar que se convertiría, que era un caos, y salió a los lugares desiertos, a poder restablecer el orden. Si el desierto es un lugar de orden, las ciudades se consideraron un lugar de caos. La palabra hebrea para ciudad es ir, y solo una mirada superficial a palabras relacionadas a esta revela su estrecha relación con la oscuridad. Cada vez que usted vea ciudad, está conectada a el concepto de oscuridad de las escrituras. Por ejemplo, hay una palabra que es la palabra ar, que es un enemigo. Está también en la palabra hebrea ur, que significa ciego. También está la palabra yahar, que es un bosque como un lugar oscuro. Está también el concepto hebreo de shoar, que es ofensivo o vil. Está el concepto también de zahar, que es una tormenta. Está el concepto también de Zair, que es demonio. Está el concepto también de Araf, que es oscuridad, que es el atardecer. Y por último también está el concepto relacionado a Ir, que es ciudad. Está el concepto de Arfel, que es una densa oscuridad. ¿Te pudo ver? Esto está en contraste con el concepto de orden. Por tanto, tanto el desierto como el viento, como el concepto de justo, el concepto de malvado, el concepto de señal, el concepto de mandamiento, el concepto de Torah, el concepto de senda, todos estos conceptos están relacionados a los conceptos. Todas estas palabras, ideas, están unidas todas a los conceptos de camino y jornada. Y yo espero que este día, esta clase, le haya bendecido, le haya ayudado a usted a entender mejor, más adecuadamente, los conceptos hebreos. Estamos tratando de incentivarlo a usted, a que usted se enamore de este libro, a que usted entienda perfectamente, prácticamente la Biblia,
para que esta palabra de Dios, entendida más adecuadamente, pueda producir un efecto poderoso, transformador, impactante en su vida. Así que hemos dado por terminada esta sesión de hoy. Espero poder tenerle el próximo lunes. Estaremos hablando acerca de otros conceptos también hebraicos. Esta serie maravillosa que le hemos llamado Palabras Vivientes. Espero tenerle. Espero que me acompañen. Así que me despido, mis amados. Bendiciones a todos ustedes. Gracia y paz. Que tengan un resto de noche maravillosa. Shalom. Shalom.